Dios te bendiga esta mañana. De parte de la Iglesia Nueva Vida de Fayetteville, Carolina del Norte, te agradecemos la oportunidad de poder compartir en esta plataforma de Facebook Live. Nos encontramos aquí compartiendo debido a que estamos en proceso de reubicación para nuestro templo y queremos en esta mañana continuar alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y compartir contigo una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para la edificación de cada uno de los que nos escucha. Así que en esta mañana te invito a que vayas conmigo a la Escritura para hacer una oración luego de esto y compartir contigo el mensaje que Dios nos ha dado. Así que te invito en este momento a que inclines tu rostro ahí donde tú te encuentras y oremos juntos a la misma vez que buscamos el rostro de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Antes de orar, vamos a hacer esta lectura en el Salmo 136. Mientras te busca y se ubica allí donde se encuentra, agradecemos a cada uno de los que se conecta y le pedimos que usted comparta la transmisión de Facebook Live, haga compartir con aquellas personas que están en su lista de contactos y les motive a que nos visiten la página de internet de la Iglesia Nueva Vida en Nueva Vida FAY.org. Así que esperamos que usted nos pueda visitar y dejarnos saber cualquier necesidad o petición que usted tenga. Alabado Dios. Amén. Leemos la palabra en el Salmo 136. Vamos a leer los primeros versículos para luego orar. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabar al Señor de señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana de permitir, amado Dios, que podamos compartir tu palabra. Vamos a ministrar esta palabra, Señor del cielo, sabiendo que ha nacido en ti, mi Dios. Y yo te pido que cada corazón, cada vida que esté escuchando, pueda, mi Dios amado, recibirla y atesorarla. Y que esta palabra cambie y transforme, mi Dios del cielo. Yo te pido que esta palabra, Señor del cielo, tú la uses para que las vidas vengan al conocimiento de Cristo y que podamos, amado Dios, ser edificados con ella. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por la provisión que estás dando. Gracias por cada hermano, cada hermana de Nueva Vida. Gracias por cada hermano y cada hermana que se conecte. Gracias por tu pueblo, mi Dios del cielo. Gracias por la iglesia, mi Dios amado. Gracias por cuidarnos y protegernos. Estamos agradecidos, amado Dios, por la abundancia con la que tú has provisto. De igual manera, Señor, pedimos por aquellos que están en necesidad alrededor de todo el mundo. Pedimos por los hermanos y hermanas, amado Dios, en los países de Centro y Suramérica, especialmente aquellos que se encuentran, mi Dios, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Padre amado. Pedimos que tú, Señor, pongas tu mano poderosa y hagas provisión para la necesidad que hay en cada uno de estos lugares. Y te pido, Señor, por la iglesia que está siendo perseguida en muchas otras partes del mundo, sabiendo, Dios amado, aleluya, que estos creyentes, amado Dios, llegan su vida y están dispuestos, amado Dios, a hacer, aleluya, tu voluntad en medio de un ambiente hostil. Yo te pido que tú, Señor, los guardes y que tú los protejas y hagas provisión para cada uno de ellos. Te doy gracias, amado Dios, en esta mañana por este hermoso privilegio de estar juntos y alabar y bendecir tu santo y glorioso nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Le damos gloria y honra a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo quisiera en esta mañana que usted me acompañara también a visitar una porción de la Escritura muy conocida. Y hemos estado ministrando la palabra en las últimas 2 semanas bajo el tema escogidos para el sacerdocio. Nuestra intención en esta mañana es concluir este tema
con una porción de la Escritura, como acabo de mencionar, muy conocida. Alabado Dios. Y le invito a que usted vaya conmigo también otra vez a el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y allí encontramos una historia bíblica, alabado Dios, donde el profeta Elías, alabado sea el nombre de Jesús, se encuentra o se enfrenta a Acab en un momento bien difícil para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios. Creo que es similar en ciertos aspectos al tiempo difícil que enfrentan los creyentes y que enfrenta la iglesia en muchos lugares. Y dificultad por dificultad. Y lo que Dios hizo con Elías y lo que Dios hizo con su pueblo es lo mismo que irá a hacer con nosotros en estos tiempos. Solamente necesitamos seguir siéndole fiel a Dios y continuar la batalla, continuar la pelea, continuar buscando de Dios, porque los tiempos, aunque son difíciles, son tiempos de buscar a Dios. Así que en esta mañana yo le pido al Espíritu Santo que si hay alguien que nos escucha en esta mañana, alguien que escuche este mensaje más adelante, después de que terminemos en transmisión en live, que necesite hacer la decisión de aceptar a Cristo o reconciliarse con Cristo, que a través de esta palabra el Espíritu Santo traiga convicción a su vida y a su corazón, para que puedan arreglar su vida, que puedan hacer la decisión de aceptar a Cristo o de reconciliarse con Cristo, para que puedan nuevamente ser parte del redil y recipientes de la bienaventuranza, recipientes de la esperanza eterna que solamente encontramos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y yo quiero que pasemos un momento en el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Alabado Dios. Pero para trasfondo, comenzamos 2 semanas atrás hablando bajo el tema escogido para el sacerdocio, basándonos en el primer libro de Pedro, capítulo 2, que claramente indica y nos dice que nosotros somos escogidos por Dios. Y dice de esta manera la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido, alabado Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y ciertamente Dios introdujo el sacerdocio para el pueblo de Israel. Muy temprano en la historia bíblica encontramos allá en Éxodo capítulo 37, 38, cuando Dios establece que el pueblo de Israel va a levantar el tabernáculo y le da las instrucciones de cómo vivir y cómo conducirse, alabado Dios, como pueblo de Dios. Por lo tanto, es importante que usted y yo sepamos, aleluya, las instrucciones que Dios ha dado, porque tenemos que ser obedientes a su palabra, bendito Dios. Y este capítulo de Primera de Pedro nos dice 2 cosas importantes, y una es que el ser escogido para el sacerdocio es un gran privilegio. Así que tú y yo en esta mañana, y todo aquel que viene a los pies de Cristo, todo aquel que entrega su vida a Cristo, se convierte en un modelo, un ejemplo de lo que es un servidor de Dios. Porque el sacerdocio es precisamente eso, un servidor, uno que sirve. Alabado Jesús. Y lo segundo que Pedro nos enseña es que el sacerdocio tiene un privilegio y un propósito. Aleluya. No solamente somos privilegiados, sino que también tenemos propósito. Aleluya. Así que en esta mañana podemos nosotros, aleluya, encontrarnos o regocijarnos con el privilegio y el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Una de las cosas que compartimos es que el patriarca de la nación de Israel, el llamado Abraham,
y en su manera de vivir nos enseña unas grandes lecciones para cada creyente. Y Abraham fue un hombre que levantó altares a Dios, y la manera en que él vivió es un ejemplo para cada uno de nosotros, conocido como el padre de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, mencionado o referido de esta manera. Así que cuando vemos, aleluya, que Abraham fue el padre de la fe, usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Así que los días que vivimos requieren que esa fe sea manifiesta, que esa fe sea real, porque vivimos por fe, somos salvos por la fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego el domingo pasado estuvimos hablando bajo el tema, aleluya, escogidos para el sacerdocio, bendito Jesús, pero basándonos en el libro de Romanos capítulo 12, que nos dice, así hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no solamente somos llamados a ser sacerdotes, también la Escritura nos enseña que somos llamados a presentarnos como sacrificio vivo. Y el sacrificio es aquello que se le da a Dios, porque lo que se le da a Dios se le da voluntariamente primero, y luego se le da lo mejor. Así que lo mejor para Dios, aleluya, voluntariamente, que tú y yo le podemos dar el día de hoy, es nuestra propia vida. Porque la palabra nos enseña que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Así que el trasfondo de estas escrituras nos llevan, aleluya, a la escritura que vamos a considerar hoy, que mencioné en Primera de Reyes capítulo 18. Y queremos, aleluya, que usted y yo seamos edificados a través de esta palabra. Así que le invito a que leamos el versículo del 30 al 32 de aquí del capítulo 18 de Primera de Reyes. La palabra dice así, de esta manera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será su nombre. Gloria a Cristo. Y podemos notar y podemos deducir que Elías observó este altar y se dio cuenta que el altar estaba arruinado. Y por lo tanto se dio a la tarea de restaurarlo, de levantarlo nuevamente. Porque la palabra nos enseña que él levantó un altar a Dios, al Dios verdadero. Gloria a Cristo. Aleluya. Para el trasfondo de lo que vamos a estudiar, gloria a Jesús, tenemos que ir al verso 1. Y le aconsejo que vaya y lea los capítulos anteriores, porque también nos da el trasfondo histórico, donde Elías había pronunciado una palabra donde, en el capítulo 17, donde dejó de llover en el país, en la nación de Israel. El verso 10, capítulo 17 dice entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy hoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Nos lleva eso al capítulo 18, verso 1, donde dice, pasando unos días, muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. Aleluya. Entonces, del transcurso del capítulo 17 al capítulo 18, pasaron muchos días. Estimamos aquí, o entendemos aquí, 3 años, donde Dios vino donde Elías y le dijo algo nuevamente, con referente a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Aleluya. Y podemos ver claramente, gloria a Dios, que la situación tiene que haber estado bien difícil.
parecidas a las situaciones difíciles que estamos enfrentando hoy en día, cosas nunca antes vistas. En aquel momento en la historia no había agua o no había lluvia, por lo tanto las siembras, la cosecha no se podía dar. Así que eso presentaba una gran dificultad. Había escasez. Para muchas personas en el mundo hay escasez. Pero te digo que hay escasez física, pero también hay una gran escasez espiritual. Y hoy en día vive gente sin Dios y vive gente como le parece, escaseado de la presencia de Dios en su vida. Y lo triste es que también hay personas que dicen ser creyentes que viven en una escasez de vida porque no viven en la presencia de Dios y por lo tanto, aleluya, están en una sequía espiritual. Y hay gente que se muere espiritualmente porque está en sequía de presencia de Dios. Cuando no hay lluvia, no hay vida, no hay agua, no hay fruto, no hay qué comer. Y por lo tanto, gloria a Jesús, la gente sufre, especialmente aquellos que están en condiciones frágiles. Y por eso te digo esta mañana que espiritualmente mucha gente podría estar saludable, pero se ha alejado de Dios, ha decidido vivir sin Dios, por lo tanto requiere que tú y yo en esta mañana hagamos decisión con la palabra que vamos a recibir, gloria a Cristo. La historia nos lleva, gloria a Jesús, en el capítulo 18, a un momento crucial. Después de un gran tiempo de sequía, aquí el capítulo 18 dice que vino palabra de Dios, porque nada ocurre a menos que venga de Dios. La Biblia dice, toda buena dádiva viene de nuestro Padre que está en los cielos, gloria a Jesús. Y para aquellos que creen, aquellos que conocen a Dios, saben que todas las cosas prosperan a bien, aún las cosas difíciles, aún las cosas que enfrentamos, aún las condiciones que se presentan, aún la enfermedad, aún aquellos momentos que nos parecen injustos o no necesarios en nuestra vida, todas las cosas obran para bien para aquellos que creen. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y se encuentra Israel en una encrucijada. Alabado Dios. El versículo 1, claramente, gloria sea al Señor, nos indica que faltaba agua, faltaba pasto o la hierba para los animales y faltaba la comida. Y el rey Acab dice o quiere buscar la solución a esto. Y muchas personas quieren buscar solución a la situación que están enfrentando. Por lo tanto, gloria a Jesús, usted y yo debemos entender que la solución permanente a todo lo que se vive sobre la faz de la tierra solamente se encuentra en Cristo Jesús. Y solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a entender esto. Por lo tanto, en esta mañana yo te exhorto a que abras tu mente, abras tu corazón, seas sensible a la voz de Dios y le permitas a Dios hablar sobre tu vida, porque hay palabra de parte de Dios para ti y para mí. Gloria sea el nombre de Cristo. Y Elías dice que fue a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Cuando dice que era grave, está indicándonos la condición y la seriedad de lo que estaban viviendo. Y yo creo que los días que vivimos son días serios, espiritualmente días que van a requerir que usted y yo sepamos claramente en quién hemos depositado la fe, en quién creemos, en quién confiamos. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted y yo somos salvos por la fe y únicamente por la fe. Sola fe. Pero las obras son el fruto, son la evidencia de que usted ha depositado su fe en Cristo Jesús. Así que debemos tener frutos en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que yo esta mañana, yo quiero que tú continúes conmigo la trayectoria que trazamos aquí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Acab llamó a Abdías mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque en medio de las crisis y en medio de las situaciones que vivimos, siempre vamos a encontrar a alguien. Dios va a usar a alguien. Dios tiene a alguien
gloria a Jesús. Dios tiene personas, Dios tiene creyentes, Dios tiene vidas. Personas que creen en Dios, que confían en Dios, no importando la situación. Y tú y yo debemos ser eso para el mundo, para nuestra familia, para los que están a nuestro alrededor. Debemos ser personas que sean reconocidas de esta manera. Abdías fue reconocido como un hombre temeroso de Dios. Y yo creo que los días que estamos viviendo son días donde debemos tener temor reverente a Dios. No miedo, pero un temor reverente a Dios. Pero mucha gente vive, ¿verdad?, sin temor de Dios. Alabado Dios. Por lo tanto, requiere que alguien le demuestre qué es vivir temerosamente, qué es vivir piadosamente, qué es vivir justamente, qué es vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y no hay nada mejor en la vida que vivir para Dios. Así que en esta mañana podemos nosotros decir que vivimos para Dios y que nuestro testimonio Dios lo va a usar para que otras vidas vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo Jesús. Aleluya. El verso 5 dice que Acab y Abdías entraron en un acuerdo y uno se fue a una dirección y otro se fue en otra dirección a buscar lugar donde había hierbas para que los animales pudieran comer y no murieran. Y dijo Acab a Abdías: ve por el país en todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Estaban en un momento donde aún los animales estaban en peligro. Y esto implicaba graves y serias consecuencias para el pueblo. Alabado Dios. Acab y Abdías se fueron por caminos separados, nos dice el verso 6. Uno en una dirección y el otro en otra. Pero esto estaba establecido en acuerdo de ellos dos, pero también como parte de un encuentro de Dios con Abdías. Abdías se fue en la dirección que se le indicó y en su trayectoria se encontró con el profeta o con el sacerdote o con el profeta, Elías. Y Elías ya había comenzado a caminar en dirección a donde se encontraba Acab, porque lo vimos en el capítulo, en el verso 1, que Dios le trajo una palabra a Elías en el tercer año y le dijo: ve y muéstrate acá, porque Acab había perseguido a Elías y Elías había sido escondido y había sido guardado por Dios y había estado separado por un tiempo y nadie lo podía encontrar. Más evidencia de esto está más adelante en este mismo capítulo. Abdías se encuentra con Elías y reconoce quién es, porque tú y yo tenemos que reconocer que en nuestro caminar Dios va a usar cosas y Dios va a usar personas, primordialmente otras vidas y otras personas, para que tú y yo tengamos un encuentro que cambie nuestro destino. Y qué bueno saber que cuando Dios se encuentra con el ser humano, Dios le cambia la vida. Yo te digo en esta mañana que Dios me cambió la vida. Dios le ha cambiado la vida a muchos de los hermanos y hermanas que nosotros conocemos, y Dios puede cambiar tu vida de igual manera. Si tú decides buscar de Dios, Dios va a tener un encuentro contigo. Dios va a hacer provisión del cielo. Dios va a hacer provisión divina. Dios está, si te pones a estudiar esta porción de la palabra, tú te das cuenta que Dios está orquestando, Dios está coordinando, Dios está poniendo todo en su lugar para intervenir, para ayudar, para salvar a su pueblo. Dios quiere que todos seamos salvos, que todos vengan al conocimiento de Cristo, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por lo tanto, aleluya, tú y yo necesitamos ser instrumentos en las manos de Dios, como lo fue Elías, como lo fue Abdías, como lo fueron hombres y mujeres de Dios a través de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que en esta mañana, gloria a Jesús, yo te exhorto a que tú, gloria a Jesús, seas instrumento en las manos de Dios. Tú y yo podemos usar
nuestro talento, nuestro tesoro y nuestro tiempo para servirle a Dios. Son días en los que tú y yo podemos darle todo a Dios, confiando plena y totalmente en Dios. Abraham confió plenamente en Dios. Lo vemos en evidencia con su vida. Dios lo llevó por diferentes lugares y lo llevó a levantar altares que le ayudaron a reconocer que necesitaba poner toda su fe en Dios. Tú y yo también necesitamos poner toda nuestra fe en el Dios creador del cielo, en el Dios todopoderoso, en el Dios que te ha hecho a ti y te ha hecho a mí, el Dios que te formó en el vientre de tu madre y que te dio vida para que tú pudieras, gloria a Jesús, en esta mañana, escuchar su palabra. Bendito Dios. Continuamos el verso 7 diciendo, y yendo Abdías por el camino encontró a Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y Elías le respondió en el verso 8, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Aleluya. Y aquí Elías está obedeciendo a Dios. Y aunque Acab estaba buscando a Elías para matarlo, para hacerle daño, cuando Dios le dijo a Elías, ve y preséntate donde Acab, Elías no tuvo duda. Elías no argumentó. Elías no puso excusas. Hoy en día la gente pone muchas excusas. Hoy en día hay personas que están excusándose, poniendo obstáculos y tropiezos para no servirle a Dios. Pero no la hay, porque en medio del peligro, en medio de la persecución, en medio de perder la vida, Dios le habla a Elías y Elías obedece. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios cumple su propósito con nosotros. Acuérdate que acabamos de leer anteriormente en Primera de Pedro que tú y yo somos real sacerdocio. Y también leímos en Romanos capítulo 12, el verso 1, que usted y yo somos sacrificio vivo. Alabado Dios. Hoy en esta mañana podemos ver que también nosotros somos el altar en el cual Dios, aleluya, se va a glorificar. Bendito Dios. El verso 17 al 18, que hay un intercambio entre Elías, algo muy intenso, un intercambio entre Elías y Abdías, donde Abdías reconoce que el Espíritu Santo, aleluya, está operando y está trabajando. Yo creo que miremos ese versículo aquí en el capítulo 18 y dice el verso 12, gloria a Jesús. Y acontecerá que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Importante que Abdías sabía que Dios tenía su mano sobre Elías. Y cuando Elías le dice a Abdías, ve y dile a Acab que yo estoy aquí, o que yo vengo, Abdías sabía que el Espíritu Santo estaba sobre la vida de Elías. Y le reclama y le dice, mira, si yo voy donde Acab y le digo que dónde tú estás, y él viene y te busca, y tú no estás aquí, él me va a matar a mí. Esta es la versión parafraseada de esta porción de la Escritura. Así que Abdías sabía que había una intervención divina, había algo de parte de Dios. Dios quiere intervenir en tu vida el día de hoy, Dios quiere intervenir en tu vida el día de mañana, Dios quiere intervenir en tu vida todos los días de tu vida. Dios quiere usarte para que tú seas instrumento en sus manos. La palabra sacerdocio significa servir o el que sirve. Así que tú y yo podemos servirle a Dios en medio de lo que estamos viviendo. No importa lo que esté pasando, podemos ser usados. Dios nos quiere usar, Dios te quiere usar. Y yo te exhorto en esta mañana que tú reconozcas que solamente con el poder del Espíritu Santo
podemos hacerlo. No es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestra propia manera, es a la manera de Dios. Y es cuando Dios lo hace, alabado Jesús, que da resultado de acuerdo a la voluntad de Dios, que da el resultado de que Dios sea honrado y que Dios sea glorificado a través de nuestra obediencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Y es una gran bendición en nuestra vida y llena de gozo y regocijo el poder vivir de esa manera. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. El capítulo 18 nos lleva a otro intercambio. El verso 17 al 18. Aleluya. Dice de esta manera: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Hubo un encuentro entre estos dos. Hubo un confrontamiento entre estos dos. Acab acusó a Elías de turbar el pueblo, de confundir al pueblo. Pero vino una respuesta tremenda de parte de Elías. Vino una respuesta poderosa de parte de Elías. Porque Elías tenía al Espíritu Santo gobernándole su vida. Y Elías le respondió y le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Porque lo que había ocurrido es que Acab es considerado como uno de los peores reyes de la nación de Israel. Estamos hablando de Israel dividido en dos reinos. El reino del norte, con las 11 tribus de Israel establecidos en Samaria, y el reino del sur, con la tribu de Judá establecido en Jerusalén, en el sur de Israel. Y Acab dice que hizo peor que todos los reyes anteriores. Acab llevó al pueblo no solamente a practicar la idolatría, sino que introdujo también prácticas que eran ajenas y ofensivas a Dios. Aleluya. Y la gente que vive engañada acusa al que tiene la verdad de confundir a los demás. Acusa al que tiene la verdad de hacer cosas que son dañinas para la cultura, la sociedad, o que van en contra de lo que enseñan. Yo creo que los días que vivimos se pueden definir de esa misma manera. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y el que hace lo malo sabe que está haciendo lo malo. Por eso es que tú y yo necesitamos ser portadores de la verdad. Y ser portadores de la verdad va a ser confrontativo con aquellos que no aceptan la verdad, o con aquellos que están engañados con la mentira y quieren presentar la mentira como si fuera verdad. Acab había llevado al pueblo a la idolatría, pero estaba diciendo que Elías estaba turbando al pueblo. Elías lo confronta rápidamente y lo corrige y le da una porción de la verdad, una dosis de la verdad, que hoy en día tú y yo la tenemos que proclamar. Tú y yo hemos sido escogidos real sacerdocio, piedras vivas para proclamar la verdad de Dios en medio de una cultura que se pierde, una cultura que está contaminada con el pecado, una cultura que abunda en el pecado. La idolatría es algo que se ha adueñado de los corazones. La gente vive para el placer y para el gusto. Hoy en día se quería cancelar Acción de Gracias. En cierta forma algunos lo hicieron. Ahora quieren cancelar Christmas o la Navidad. Pero la Navidad no se puede cancelar, porque cancelar la Navidad es cancelar a Cristo. Y aunque no tengamos la oportunidad de celebrar de la manera que celebrábamos antes, necesitamos celebrar a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos proclamar a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y el único que puede, gloria a Jesús, redimir a toda la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que no nos callemos. Y aunque seamos confrontados, y a veces va a ser dentro de nuestra propia familia, nuestro propio círculo cercano, nuestro propio
grupo de compañeros de trabajo, pero nos toca, gloria a Jesús, proclamar la verdad, decir la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hay un gran reto para el pueblo de Dios en los días que estamos viviendo. O vivimos en el Monte Carmelo como vivía en aquel tiempo el pueblo de Israel, o reparamos el altar y decidimos servirle a Dios. Rápidamente quiero que usted y yo veamos aquí, gloria a Jesús, que hay otra verdad, gloria a Jesús, que necesitamos entender. Aleluya. Hay otra porción de la escritura, otra enseñanza dentro de esta escritura que usted y yo necesitamos entender en esta mañana. Alabado Dios. El verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 hombres de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Podemos ver, gloria a Dios, que hay una necesidad, porque el pueblo estaba siendo engañado. Había una gran multitud de sacerdotes y de profetas falsos. Y hoy en día también hay una gran proliferación de falsa voz, falsa enseñanza. En los postreros días vendrán falsos maestros, dice la Escritura. Por lo tanto, tú y yo necesitamos conocer bien la palabra de Dios y vivir esa palabra de tal manera que podamos, aleluya, honrar a Dios y obedecer a Dios. Entonces dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acab tenía la autoridad para hacer eso, porque era el rey de Israel en aquel momento, hablando de reino dividido, las 11 tribus del norte, situadas en Samaria o en esa zona. Todos estaban bajo la autoridad de Acab, y Acab mandó a convocar a todos los hijos de Israel. O sea, hizo una reunión nacional y juntamente trajo a los profetas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. La significancia del monte Carmelo, gloria a Jesús, es que el monte Carmelo se conoce como el monte del fruto, el monte de la abundancia, el monte donde había una gran cosecha. Dice que parte de su definición es el jardín de frutas. O sea, este lugar tenía muchos árboles, tenía mucha fruta, pero acuérdense que aquí había sequía en esta temporada. Otro concepto asociado con la definición de lo que es Carmelo, el monte Carmelo, es repleto de espinas de grano, o sea, que había grano para producir comida. O otro término utilizado para el significado de Carmelo es campo fructífero. Aleluya. Pero ¿cómo había un campo fructífero si había sequía? Alabado Dios. Y es porque Dios escogió ese lugar para que hubiera fruto verdadero. Y aunque aquí se está hablando directamente o físicamente del fruto del campo, yo también creo que se está hablando del fruto espiritual, del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que podemos nosotros ver que la guerra y la batalla, el conflicto, la confrontación que se está llevando a cabo aquí en el Monte Carmelo tiene una implicación, tiene una aplicación espiritual para nosotros. ¿Por qué? Porque no necesitamos frutos físicos, lo que necesitamos es el fruto del Espíritu operando en nuestra vida. Alabado Dios. Cuando tú y yo operamos en el fruto del Espíritu, podemos, aleluya, cumplir el propósito de Dios, cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. Acordémonos que hemos sido llamados a ser real sacerdocio. Gloria a Cristo. Hemos sido llamados hemos sido escogidos por Dios para este sacerdocio, para representarlo, para servirle. Aleluya.
No es para ponernos títulos, no es para ponernos, ¿verdad?, en tarima o en plataforma. Hemos sido llamados para servir a Dios. Todo ser humano, todo aquel que está sobre la faz de la tierra, tiene la oportunidad de hoy en día venir a ser un siervo, una sierva de Dios, un servidor de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, necesitamos, gloria a Jesús, en este día, reconocer que eso es parte de lo que Dios quiere para contigo y para conmigo. Si tú le entregas tu vida a Cristo, Dios te va a cambiar y transformar, y lo que tú crees que no podías hacer, entonces lo podrás hacer con el fuego, con la ayuda, con la unción, con la guianza del Espíritu Santo operando en tu vida. Según el Espíritu, Dios le hablaba a Elías, nos va a hablar a nosotros, principalmente nos habla a través de la Escritura, pero nos va a dar guianza y dirección. Dios va a abrir las puertas, Dios va a indicarnos por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a salir. Acordémonos que Elías se encontraba escondido porque Dios le dijo dónde se podía esconder. Acab no lo podía encontrar porque Dios no le permitía encontrarlo. Hasta el momento aquí preciso, 3 años después que Elías había pronunciado esa palabra de sequía o de no lluvia para la nación, hasta ese día que Dios le dijo: tengo otra palabra para ti, ve y preséntate donde Acab y dile, gloria a Jesús, aleluya, que él hará llover. Este es el mensaje que Dios le dijo a Elías que le diera a Acab: yo haré llover sobre la faz de la tierra. Los dioses que Acab había consultado, los dioses que él había seguido, la idolatría que había practicado, no le dio el resultado. No produjo nada bueno. Pero Dios vino a intervenir y le dice: yo haré llover. Dios quiere hacer llover sobre tu vida. Dios quiere llover lluvia de bendición, lluvia de unción, lluvia de gracia, lluvia de beneficios. Pero solamente llueve sobre aquellos que rinden, aquellos que entregan, aquellos que reconocen. ¿Cómo sabemos eso? Porque más adelante en este capítulo 18 vemos que el pueblo entonces reconoce a Dios. Aleluya. No hasta que pase esta confrontación, pero el pueblo vino a reconocer, todo Israel vino a reconocer. Y un día todo el mundo va a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no somos salvos a menos que seamos salvos, a menos de ser salvos a través de Cristo Jesús. Cristo es el único que salva, exclusivamente. No hay ninguna otra forma de llegar al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para llegar al cielo. Gloria a Cristo. Aleluya. Así que Acab también va a tener que reconocer. El pueblo tenía que reconocer y decidir. Hoy tú tienes que reconocer. Hoy tú puedes reconocer. Tú no sabes mañana, tú no sabes más adelante, pero hoy sí tú puedes. Hoy tú puedes decidir: yo le voy a creer a Dios. Yo voy a ser un seguidor de Dios. Yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Yo voy a enfrentar la oposición. Yo voy a enfrentar el peligro. Yo voy a enfrentar el engaño. Yo no voy a permitir la idolatría en mi vida. Y por lo tanto voy a vivir para Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos ver, gloria a Jesús, que aquí en el libro de Primera de Reyes hay una enseñanza más profunda para nosotros, gloria a Jesús. Y le dice en el verso 21 del capítulo 18 a Elías, le dice al pueblo, Elías: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, ¿hasta cuándo estaréis indecisos? ¿Hasta cuándo estaréis dudando? ¿Hasta cuándo estaréis cuestionando? ¿Hasta cuándo estaréis quejándose? Vosotros entre dos pensamientos. Y hoy hay muchos pensamientos, pero en esta mañana hay 2 pensamientos con los cuales tú te enfrentas. Hay 2 pensamientos con los que yo me enfrento. O le creo a Dios o no le creo a Dios. O adoro a Dios o practico la idolatría. O acepto la verdad como verdad o acepto la mentira.
Hoy es un día decisivo, es un día de decisión. Israel se encuentra en un momento decisivo. Históricamente, el pueblo de Israel se enfrentó a esa situación frecuentemente. Hoy en día tú y yo estamos enfrente a un momento crucial y un día de decisión. No hay razón para la cual posponerlo para otro día. Hoy tú puedes escoger, hoy tú puedes decidir, hoy podemos decidir. Yo le voy a creer, vamos a creerle a Dios. Aquellos que están conectados conmigo en esta mañana, yo le exhorto a que usted diga, yo le creo a Dios. Yo acepto la verdad de Dios. Y por lo tanto voy a predicar, voy a enseñar, voy a vivir esta palabra cada día de mi vida. Voy a hacer lo que Dios me llama a hacer. Voy a ser obediente, alabado Jesús. 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar en esa condición? ¿Hasta cuándo vamos a estar alejados de Dios, enfriados de Dios, desatendidos de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a descuidar la responsabilidad que tenemos como hijos o como hijas de Dios? Son tiempos peligrosos en el que no podemos alejarnos ni escuchar las cosas que el mundo quiere plantar en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Algo interesante es que el pueblo mantuvo silencio. Si se da cuenta, aquí dice, y el pueblo no respondió palabra. Hubo silencio. Y yo me pregunto si en esta mañana habrá alguien que me esté escuchando. Y a esa pregunta de hoy es el día de decisión, ¿hasta cuándo vas a estar con esa claudicación? O sea, vas a estar con esa ambivalencia, va a estar como la ola del mar que va y viene, dice Santiago. El que es así como la onda del mar, nunca recibe nada, nunca prospera, nunca progresa, espiritualmente hablando. No gana terreno, bendito Dios. Y el pueblo no respondió palabra, lo cual da a entender que hay una duda bien profunda y que se han sembrado, han practicado la idolatría o han sido llevados a practicar la idolatría por tanto tiempo que ahora no creen en Dios. Y hay gente que creyó en Dios y se apartó de Dios y hoy en día se encuentran que dudan si Dios es real o no es real. Pues Dios es tan misericordioso que toma el tiempo para mostrar su poder, mostrar su gloria. Porque Él quiere que tú y yo le conozcamos, aleluya, tal y cual Él es. El silencio de Israel no se puede repetir el día de hoy. Tú y yo no nos podemos callar con la verdad. Tú y yo no podemos ser neutrales. Un hombre en la historia que se encontró frente a Jesús y en vez de usar su autoridad para permanecer en la verdad, simplemente tomó agua y se lavó las manos, estando en el momento decisivo de hacer algo con Cristo. Tú y yo no podemos lavar las manos. Tú y yo no podemos ser neutrales. Tampoco nos debemos callar. Y debemos continuamente profundizar y conocer la palabra para tal manera que podamos proclamar el mensaje de la palabra, el mensaje del Evangelio, la verdad de Dios a todo tiempo y en todo lugar. Bendito Jehová. Había un altar, verso 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Acordémonos que esta región donde se encontraba Elías, allá donde estaba el monte Carmelo, una región que había sido usada por tiempo por pueblos que practicaban la idolatría. En este tiempo, aún los judíos, el pueblo de Dios, había sido llevado por Acab
como rey a practicar la idolatría, porque se levantaron altares a los Baales. Y había altares, pero no eran los altares de Dios. Y hay gente que está frente a altares, pero no son los altares de Dios. Hay gente que está practicando cosas que parecen son religiosas, pero no es el altar verdadero de Dios. No es al Dios verdadero. Y hoy en día muchas cosas se quieren introducir tanto en la iglesia, tanto en la vida del creyente, como en la vida del pueblo de Dios. Así que seamos cautelosos y cuidadosos. Porque el enemigo quiere infiltrar, quiere introducir prácticas que no son bíblicas. O sea, que no son conforme al corazón de Dios, que no agradan a Dios. Así que tú y yo necesitamos entender, gloria a Jesús, que aunque había altares, no eran los altares correctos. Y el altar que había no era el que Dios iba a usar. Alabado Dios. Pero el reto de Elías con aquellos hombres no estaba enfocado necesariamente en el altar. Porque aquí dice, aleluya, que ponían sacrificio sobre aquel altar, pero que no había fuego, que no pusieran fuego. Alabado Jesús. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Estoy hablando de Juan el Bautista. Pero el que viene detrás de mí, más poderoso es que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo viene a bautizarnos, viene a llenarnos. El día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 3, dice que estaban todos allí unánimes juntos, estaban orando, gloria sea a Dios, aleluya, y de repente viene un viento recio, un estruendo en aquel lugar. El verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Quiere decir que en aquel lugar hubo la manifestación del poder del Espíritu Santo, y todos los que estaban en aquel lugar hablaron en lenguas, y todos los que estaban en aquel lugar fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados en las aguas, pero les faltaba algo, les faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Allí Pedro se levanta y predica un mensaje donde las vidas son cambiadas y transformadas, y muchos vienen al conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque con la unción del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, se proclamó una verdad que cambió los corazones y las vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Tú y yo podemos, donde quiera que estemos ubicados, donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que tú te pares, puedes ser usado por Dios. Porque Dios, gloria a Jesús, quiere que tú y yo proclamemos esta verdad a los cuatro vientos. Alabado a Jesús. Aleluya. Conozco de 3 jóvenes, tú también, que se encontraban también en una situación bien difícil. En el libro de Daniel, capítulo 3, está la historia de los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados a un horno de fuego. Aleluya. Pero el rey Nabucodonosor miró dentro de aquel lugar, dentro de aquel horno, y dijo, no eran 3 los que echamos, yo veo 4. Aleluya. Lo lindo de este evento es que estos 3 jóvenes se mantuvieron firmes en medio de la oposición, en medio de la dificultad. Se les había exigido a todo el reinado de Nabucodonosor que cuando sonaran las bocinas y las trompetas, que todo el mundo tenía que adorar la estatua que se había construido. Y el que no lo hiciera, a peligro de muerte. Estos 3 jóvenes decidieron no hacerlo. Les llegó noticia a Nabucodonosor y él les dijo, les voy a dar otra oportunidad. Y la respuesta de ellos debe ser la respuesta de cada creyente hoy en día cuando enfrentamos, aleluya, una situación que nos quiera llevar a apartarnos de Dios. Estos 3 jóvenes dijeron, no lo vamos a hacer. No vamos a hacer lo que tú nos pides que hagamos, oh rey. Y nuestro Dios es tan grande que nos puede librar de tu mano. Y encima de eso le dijeron, y si no lo hiciere, tampoco vamos a adorar. Así que ellos estaban plenamente convencidos, plenamente decididos. Habían hecho todo
lo que era necesario en sus vidas. Habían invertido en conocer a Dios. Habían hecho lo necesario para estar firmes en la enseñanza que habían recibido. Dios les había dado la fortaleza para enfrentar la oposición, para enfrentar la idolatría de los tiempos que estaban viviendo. Tú y yo la necesitamos en el día de hoy. Es por lo tanto, gloria a Jesús, que podemos decir de estos tres jóvenes, gloria a Cristo, aleluya, algo lindo. Y es que los echaron atados en el fuego y lo único que se quemó fueron las sogas que le ataban las manos para que las pudieran levantar y adorar a Dios. Y lo otro que se quemó fue la soga que estaba en sus pies, porque dice que cuando el rey miró en aquel lugar, se estaban paseando, gloria a Jesús. Y yo me puedo imaginar, gloria a Jesús, que incluía brincos y saltos. No porque se estaban quemando, sino porque estaban adorando. Tú y yo, en medio de la dificultad y en medio de lo que estemos pasando, podemos levantar las manos y adorar al Dios del cielo. Y podemos regocijarnos en Él, porque Él es nuestro Dios. Él cuida de nosotros, Él nos protege. Y sobre todo, Él quiere usarte para engrandecer su nombre, para que su gloria sea manifiesta sobre la faz de la tierra. Todavía Dios quiere salvar vidas. Dios quiere alcanzar personas. Dios quiere que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Algo lindo de esto es que Dios suelta a sus valientes. Aleluya. Dios suelta a sus valientes. Alabado Jesús. Dios no va a dejar que te quedes atado. Es más, aún con las manos atadas tú puedes adorar a Dios. Porque te pueden atar físicamente, pero en el espíritu, espiritualmente tú eres libre. Somos libres en Cristo. Mucha gente que está privada de la libertad física porque está preso, pero estando presos son más libres que los que están afuera. Porque estando presos vienen y reconocen al Cristo de la gloria, vienen y entregan su vida y dan su corazón al Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerdo de un grupo de varones en la prisión de Lillington, donde íbamos a ministrar aquí en Carolina del Norte, muchos años atrás. Y vino este grupo de hermanos a predicar el evangelio allí dentro de la prisión. Y me acuerdo que este grupo se organizó dentro de la cárcel y se nombraron, aleluya, libres en Cristo. Y aunque estaban presos en la cárcel, pero tenían la libertad en el espíritu. Alabado Jesús. Mucha gente ha sido privada de la libertad, pero en el espíritu son libres. Y es mejor ser libre en el espíritu que ser libre y ser esclavo del pecado. Alabado Dios. Elías dijo, vamos a probar, vamos a ver quién es quién. Vamos a probar. El verso 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y note que este verso está haciendo referencia al Dios verdadero, porque Elías le dice, ustedes invoquen a sus dioses con dioses en minúscula. Pero dice, y yo invocaré, aleluya, el nombre de Jehová y el Dios, hablando de el verdadero Dios, con letra mayúscula, que respondiera. Eso Elías sabía que el único que podía responder, el único que iba a responder, era el Dios verdadero, era Jehová, Dios de los ejércitos, gloria a Cristo, aleluya. El Dios de Israel, el Dios tuyo, el Dios mío. Ese va a ser el Dios. Entonces, comenzó algo extraordinario. Había altar, había sacerdotes, tanto de Baal como Elías representando a ser sacerdote de Dios. Había altar, el altar de los Baales, más el altar que Elías levantó. Había sacrificio, porque habían 2 toros que habían matado y habían picado en pedazos y puesto sobre la leña. Había leña, pero no había fuego. Cuando no hay fuego, no se puede hacer sacrificio.
cuando no hay fuego dentro de nosotros, no podemos. Cuando no hay Espíritu Santo, aleluya. ¿Qué faltaba? Faltaba el fuego. Como mencionamos el día de Pentecostés, a los discípulos les faltaba el bautismo del Espíritu Santo sobre sus vidas. Les faltaba algo que era esencial y necesario para proclamar la verdad en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de lo que estaban viviendo. Cristo había acabado de partir 10 días antes. 10 días antes Cristo había partido al cielo. Amén. Así que por lo tanto tú y yo podemos, alabado a Jesús, vivir. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. ¿Qué faltaba? Faltaba fuego. Si quieres vivir los días que te quedan sobre la faz de la tierra en plenitud y en gozo, en propósito, necesitas la ayuda del Espíritu Santo para que podamos separar la mentira de la verdad, para que podamos separar la idolatría, para remover todo aquello. Mire, en estos días, el día de ayer, este viernes, le llaman el Viernes Negro, Black Friday, para cuestión de los negocios. Y aunque promovieron que se cancelara el Día de Acción de Gracias en cierta manera, ¿verdad? Todo restringido y limitado. Lo que no detuvieron fue la venta. Hubo gente que tuvo 20 horas, escuché en las noticias, 20 horas haciendo campamento frente a una tienda para entrar a comprar máquinas de juego, televisores, artículos, que luego que abrieran la tienda se encontraron que no había. Y solamente el primero o el segundo en la línea alcanzaron, porque la tienda solamente tenía 1 o 2 artículos de lo que todo el mundo quería comprar. 20 horas, todo ese tiempo. Qué triste que la gente invierta tanto en esas cosas, pero no invierta en la verdad. Por lo tanto, yo en este día y en esta mañana te exhorto a que tú y yo, aleluya, seamos sensibles a la voz de Dios y seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere manifestar su poder y lo quiere hacer a través de ti, a través de mí. Aleluya. Lo pudiera hacer y lo hace de diferentes maneras y lo pudiera hacer aún sin ti, pero Él quiere que tú reconozcas que has sido llamado para el real sacerdocio, para ser piedra viva y para que tú seas una de las piedras del altar. Esas piedras del altar van a ser parte de nuestra característica, de quienes somos en el Señor. Aleluya. Y te llevo a esta parte final de lo que quiero compartir contigo. Y es esto. El verso 30 dice, entonces lo leímos ya. Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Había un altar, pero estaba arruinado. No se estaba usando. El pueblo de Israel tenía un altar y lo habían descuidado. No lo estaban usando. ¿Por qué? Porque se habían levantado altares a los Baales. Se habían dedicado a la idolatría. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios que remueva todo aquello que en nuestra vida que se ha convertido en un ídolo. Y que volvamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Que volvamos a levantar el altar que está arruinado. Para levantar un altar hay que pasar trabajo. En este caso, Dios le dice a Elías que una vez preparado este altar, entonces va a ocurrir algo. Y Elías prepara el altar, pero lo prepara como nunca antes, algo diferente. Porque Dios quiere hacer algo diferente con tu vida. Por lo tanto, no solamente se hizo el altar, se puso la leña, se puso el sacrificio. Elías mandó que se hiciera una zanja alrededor, lo cual es reflejo de que iba a retener lo que allí hubiera. Y luego mandó a que se echaran 4 cántaros de agua sobre aquel altar y sobre aquel sacrificio. Ahora, ¿cómo se prende una leña mojada y un sacrificio saturado de agua? A tal manera dice que aproximadamente un cántaro de agua contiene
19 litros de agua. Cuando lo multiplicamos por 4, quiere decir que hay unos 76 o 77 litros, lo que equivale a 20 galones de agua. Pero una vez Elías levantó la voz en alto y comenzó a orar al Dios del cielo. Los profetas de Baal se habían hecho hasta daño físico, y nada ocurrió mientras ellos clamaron y mientras ellos le pidieron al Dios falso. Nada ocurrió con aquel sacrificio. Pero cuando Elías habló, todavía sin haber terminado su oración, el fuego de Dios cayó en aquel lugar, consumió el altar, consumió la leña, consumió el sacrificio, consumió el altar, consumió el agua, y quedó nada. Quiere decir que Dios probó que era Dios, porque el acuerdo había sido que el Dios que consumiera aquel sacrificio era el verdadero Dios. Por lo tanto, en esta mañana yo te digo, tú y yo conocemos y sabemos quién es el verdadero Dios. Por lo tanto, ese Dios es el que vamos a proclamar y el que vamos a predicar todos los días de nuestra vida. Gloria sea al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús te digo que entregues tu vida a Dios, le entregues tu vida a Cristo, le des la oportunidad a Dios para que Él sea quien te pueda usar. Como usó a Elías, te quiere usar a ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado en esta mañana. Y te pido, Dios del cielo, que tú reveles, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo traiga convicción, y que cada uno de los que está aquí conectados, amado Dios, y cada uno de los que escuche, Padre amado, entienda que tú tienes plan y propósito, que tú nos has llamado a ser real sacerdocio, que nos has llamado a ser piedras vivas, que tú nos has llamado, Padre Santo, a ser, aleluya, el altar que se presenta, en el que se presentan los sacrificios, que nos has llamado a ser el sacrificio vivo, donde alabamos y adoramos tu nombre. Personas que ejercen la fe en el Dios verdadero, en el único y verdadero Dios. En esta mañana yo te doy gracias, Dios del cielo, por cada vida que ha escuchado y cada uno de aquellos que haga decisión, día de decisión, día de decidir qué vas a hacer. O le crees a Dios o no le crees a Dios. O practicas la verdad o conoces la verdad, o vives engañado con la mentira del mundo que tienes delante de ti. En este día decide. Yo decido servirle a Dios. Si lo haces, busca un lugar cerca de donde estés, donde se predique la sana doctrina, donde haya un lugar donde haya la oportunidad de escudriñar y estudiar la palabra, donde tú vengas a ser parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Si estás en Fayetteville, Carolina del Norte, te invitamos a que seas parte de Nueva Vida. Visítanos en nuevavidafaith.org. Si necesitas ayuda o oración, nos dejas saber para orar por ti. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor amado, por lo bueno que has sido. Te doy gracias por la palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Y te doy gracias por cada vida que viene a hacer decisión en el día de hoy. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos. Dios les bendiga a los que estuvieron con nosotros en esta mañana. Le exhortamos que usted comparta este mensaje y que se conecte con nosotros en la próxima ocasión. Dios les bendiga.